Hola, hoy empezaremos a describir los pulmones en su configuración externa. Tenemos al pulmón del lado derecho y al pulmón del lado izquierdo. Ambos órganos son órganos principales de la respiración que se encuentran en la cavidad torácica. A continuación vamos a describir la configuración externa del pulmón del lado derecho. Podemos observar que el pulmón tiene tres caras. La cara del pulmón es una cara costal, que es esta que estoy señalando, desde su parte anterior, desde su parte media y la porción posterior. Todo esto es la cara costal. También el pulmón va a tener una cara mediastínica y una cara diafragmática. La cara costal, en ella vamos a observar que tiene antracosis pulmonar. La antracosis pulmonar no es otra cosa que el depósito de elementos químicos que se adquiere durante el humo del cigarro y son atrapados a través de los macrófagos del pulmón. Podemos observar parte de la pleura visceral, que es la que se adhiere íntimamente al pulmón. Observamos sobre la superficie las impresiones de la costilla y de los espacios intercostales. También podemos valorar a una cisura, que es la cisura transversa, que esta cisura transversa, debido a la paquipleuritis que presenta el cadáver, desafortunadamente ha ido desapareciendo y podemos observar la cisura oblicua. La cisura oblicua es la que va a separar el lóbulo superior del lóbulo inferior y la cisura transversa es la que separa el lóbulo superior del lóbulo medio. También podemos observar que esta cisura transversa del pulmón se dirige en una dirección ínfero-anterior, delimitando al lóbulo superior y al lóbulo inferior. El lóbulo superior y el lóbulo medio se encuentran más en la parte anterior. El lóbulo inferior se va a encontrar sobre todo en la parte posterior inferior. Una estructura muy importante que podemos observar en el pulmón del lado derecho es su borde anterior. El borde anterior de este pulmón es ligeramente recto. También a este pulmón le vamos a estudiar algo muy importante, la escotadura cardíaca. La escotadura cardíaca la produce sobre todo el ventrículo del lado derecho. Podemos observar el hilo pulmonar. El hilo pulmonar se localiza entre los 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. Este hilo pulmonar tiene forma rectangular, que es una característica del pulmón del lado derecho. Podemos observar que en la parte posterior, introduciendo la guía, encontramos al bronquio principal derecho. Por delante del bronquio principal derecho vamos a encontrar a las arterias pulmonares. Estas arterias es una sola arteria, la arteria pulmonar del lado derecho, pero cuando llega al pulmón se subdivide en arteria pulmonar superior, en la media y la inferior, y posteriormente se va subdividiendo según las ramificaciones del árbol bronquial. Por delante de la arteria vamos a encontrar a la vena pulmonar superior derecha y a la vena pulmonar inferior derecha. Una característica principal del hilo pulmonar son las estructuras que se encuentran adyacentes a él. Como podemos observar, y ya les había mencionado, tiene forma rectangular. En la parte anterior se va a relacionar con la vena cava superior y en la porción anteroinferior con la vena cava inferior. Te recuerdo que la vena cava superior surca la porción anterosuperior del hilo pulmonar y esta vena se formó de la unión de las dos venas brachiocefálicas y la cara anteroinferior se relaciona con la vena cava inferior. La vena cava inferior se forma de la unión de las dos venas ilíacas a la altura de la quinta vértebra lumbar. En la parte posterior vamos a tener el callado de la ácigo y la ácigo. Acordémonos que la ácigo son venas que se forman del afluente de la vena renal, de las venas lumbares y de las venas subcostales, y cuando van ascendiendo van recibiendo a las venas intercostales y van recibiendo anastomosis junto con la vena cava superior. Tenemos el surco del callado de la vena ácigo que desemboca en la vena cava superior, la vena ácigo, y también tenemos el canal de la vena cava superior, de la vena cava inferior y el hilo pulmonar de forma rectangular. También observamos el surco para el ligamento triangular. Este ligamento se forma cuando se une la pleura parietal con la pleura visceral. Acordémonos que a la altura del hilo pulmonar y la raíz pulmonar va a ser la unión de la pleura parietal y la pleura visceral para formar el mango pulmonar. Entonces observamos el borde posterior
la porción posterior de la cara costal, la porción media de la cara costal y la porción anterior de dicha cara, el borde anterior rectilíneo del pulmón, la cisura transversa, la cisura oblicua, el vértice, la base, la cara mediastínica y la cara diafragmática. Desde el vértice del pulmón a 6 centímetros por debajo del mismo va a ser el inicio de la cisura oblicua. Esta cisura tiene una dirección infero-anterior y de esta forma desciende hasta llegar a la base del pulmón, separando el lóbulo superior del lóbulo inferior. Otra característica importante que tiene el pulmón es que presenta un vértice. El vértice sobresale a 3 centímetros de la clavícula y la parte inferior corresponde a la base. La base corresponde a la cara diafragmática. Esta cara se adapta totalmente a la cúpula diafragmática del lado derecho, debido a la convexidad del lóbulo derecho del hígado y a la elevación del diafragma. Es una cara cóncava con un borde anterior y un borde posterior, que se adapta totalmente a la convexidad del hígado. Una característica importante del pulmón del lado derecho es su peso. Este pulmón pesa 600 gramos y con respecto al pulmón del lado izquierdo es más corto debido a que el hígado se encuentra en su porción inferior. Si lo tocamos, lo palpamos y lo comprimimos de manera ética, vamos a observar que son esponjosos debido a que en su interior se encuentran los alvéolos que están llenos de aire. De esta forma hemos descrito al pulmón del lado derecho. Ahora vamos a describir el pulmón del lado izquierdo. Como observamos, el pulmón del lado izquierdo es más largo, pesa 500 gramos, tiene vértice y posee base. Va a tener un borde anterior que es ligeramente escotado y tiene un borde posterior. Aquí observamos la cara costal, la porción anterior, la porción media, la porción posterior y presenta solamente una cisura, que es la cisura oblicua. Dicha cisura oblicua se origina a 6 centímetros por debajo del vértice del pulmón, sigue una dirección infero-anterior y termina hasta la base del pulmón en el borde anterior. Podemos observar que esta cisura separa al lóbulo superior del lóbulo inferior, que ocupa la parte posterior inferior. Una característica importante es que la extremidad distal del lóbulo superior termina en una prominencia que se llama la língula. La língula es una estructura en forma de lengua. Otra característica importante del pulmón izquierdo es la escotadura cardíaca. Esta escotadura cardíaca es más acentuada que la del pulmón del lado derecho, debido a que 2/3 se van a encontrar a la izquierda con respecto al corazón y está formada sobre todo por el ventrículo del lado izquierdo. Entre los 2/3 anterior y el 1/3 posterior vamos a encontrar al hilio pulmonar. El hilio pulmonar tiene forma de una raqueta, como podemos observar aquí. Este hilio en la parte posterior encontramos al bronquio principal del lado izquierdo, en la parte anterosuperior a la arteria pulmonar izquierda, vamos a encontrar a la vena pulmonar superior izquierda y a la vena pulmonar inferior izquierda. Una característica importante del pulmón del lado izquierdo es que en la parte posterior vamos a encontrar un canal muy pronunciado. Este canal es originado por la aorta. Aquí podemos observar donde pasa el callado de la aorta y donde va a dar origen al tronco arterial brachiocefálico, a la arteria carótida común del lado izquierdo y a la arteria subclavea del lado izquierdo. También podemos observar a la aorta descendente, que recibe el nombre de aorta torácica. Podemos observar también, como ya les había mencionado, que la mayoría de la cara mediastínica del pulmón izquierdo, 2/3 anteriores, corresponde a la escotadura cardíaca. Igual que el pulmón del lado derecho, presenta 3 caras: una cara costal, una cara mediastínica, una cara diafragmática. La cara diafragmática, en comparación con el pulmón del lado derecho, es pequeña debido a que el lóbulo izquierdo del hígado es ligeramente convexo
y la cúpula diafragmática no es tan elevada ni tan convexa como la del lado derecho. También podemos observar un vértice. El vértice se localiza, igual que el pulmón del lado derecho, a 3 centímetros por arriba de la zona clavicular. Y también podemos observar que el borde anterior es ligeramente interrumpido por la escotadura cardíaca y el borde posterior es rectilíneo. Otra característica que podemos observar es la antracosis pulmonar, igual que la observamos en el pulmón del lado derecho. El pulmón del lado izquierdo, debido a que no tiene el hígado, pesa menos, pesa 500 gramos, 100 gramos de diferencia con respecto al pulmón del lado derecho. Es más largo, se encuentra en el lado izquierdo y solamente tiene 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. De esta forma hemos descrito la configuración externa del pulmón derecho y del pulmón izquierdo.